Señor me lo bendiga, amados hermanos, familia en Cristo de Manantial en el Desierto. Es un placer, un gozo, un regocijo estar una vez más y compartir una preciosa reflexión en este día precioso. Hoy es el día que hizo el Señor y agradecemos grandemente a Dios por las bendiciones recibidas que nosotros sin merecerlos eh, recibimos bendición de parte del Creador. Que esta preciosa reflexión haga eco en tu corazón como lo ha hecho en mi vida. Es una palabra poderosa, toda la palabra del Señor es alimento para cada uno de nosotros, así que pon toda tu atención y prepárate con tu Biblia. Allí agarra tu Biblia en el libro de Juan, en su capítulo número 8, del verso 31 al verso 36. Voy a leer, así que abre tu Biblia y la palabra del Señor lea así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan capítulo 8, verso 31 al 36. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda en casa para siempre. Así, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta enseñanza y reflexión estoy seguro que tocará nuestros corazones, hablará nuestra vida, y de alguna otra manera yo sé que no seremos los mismos porque su palabra no regresa a él vacía. Cierra tus ojos ahí donde estás. Buen Padre Dios, te damos gracias por esta bella bendición y por esta oportunidad que tú nos permites, honrándote a través de esta tu palabra. Gracias por un día más de existencia, un día más de vida, y que cada uno de nosotros podamos recibir lo que necesitamos. Tú tienes todo en control y tú suples toda necesidad. Allí donde se encuentre esa persona al alcance de mi voz y de este video, pueda, mi Dios mío, hacer tú algo especial en su vida, en esta enseñanza. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias. En esta hora, la Biblia nos enseña, o más bien esta reflexión habla acerca de la libertad, de la completa libertad. Hay una palabra que es parecida, que es libre a libertad, pero viene haciendo la misma connotación. Pero la palabra libertad se sobreentiende que es sobre alguien que está encerrado, hombre como mujer, que no tiene derecho a su libertad. La libertad es algo fundamental en nosotros. El que está en libertad completamente puede gozar de los beneficios que el Señor nos da. La libertad nos da la opción de poder decidir, de poder accionar, de poder nosotros de alguna manera actuar de manera correcta. Te da la opción de seguir el buen camino como el mal camino. Nadie decide sobre tu persona, tú eres el único, porque eso es lo que es la libertad. Libertad para hacer lo que tú quieras, es un libre albedrío. Por otro lado,
el esclavo, el ser esclavo, es hombre y mujer aquel que está privado de todas sus acciones, está encerrado en una situación donde está al mando de alguien o está la persona bajo autoridad que no tiene eh, el privilegio de hacer algo, porque esta persona es esclavo, no tiene derecho de hablar ni de decir. Todas sus cualidades solamente se sumergen en ser esclavo. No puede hacer nada, absolutamente nada. Y en esta porción de la escritura, el tema de la libertad ha cautivado realmente a la humanidad, a nosotros, a ti también, por supuesto. Ha cautivado no solamente hoy en día, sino por los siglos, por generaciones, a través de la historia, desde el Imperio Romano griego hasta nuestros días, a través de la edad eh, moderna, y en estos últimos siglos o 5 siglos, el hombre siempre sueña, habla, lucha por una libertad. Sin embargo, nunca, nunca creerá haberla encontrado. En el sentido de la palabra, en el sentido de la palabra que no la ha encontrado aún. ¿Por qué? Porque en esta escritura, Jesús entonces les dice a los discípulos, a los judíos, a los que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Hay una expresión aquí en la escritura: si verdaderamente permanecen en mi palabra, seréis mis discípulos. Jesús aquí en el verso 31, al instante Jesús declara ser el mismo Dios, el mismo Creador, el mismo que les estaba dando la palabra allí enfrente de sus discípulos, y ahora era él el que hablaba delante de ellos. Habían puesto su fe en él, habían alcanzado salvación sin sus obras, sino que era por la promesa del Señor. Porque sin fe no hay promesa. Cuando nosotros tenemos fe, entonces sabemos que el Señor siempre actúa de una manera favorable a nosotros. ¿Por qué? Porque dice: el que permanece en mi palabra, o en su palabra, como dice la Escritura. Las palabras de Jesús son una advertencia para cada uno de nosotros. Le dijo a sus discípulos, a los judíos: si permanecieres en ¿qué? En mi palabra, en mi enseñanza. El discípulo, ¿quién es el discípulo? El discípulo es todo aquel que ha creído en ¿quién? En Jesucristo, por supuesto. El que ha aceptado a Cristo como su Salvador, el que ha renacido para glorificar al Señor, el que lo ha hecho libre, nuestro Señor Jesucristo. Y además la palabra ser libre tiene una amplitud realmente grande, porque refleja en ella que cuando uno está en completa libertad, somos nosotros libres de expresión. Somos libres para alabar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque su palabra permanece en nosotros. La permanencia en la palabra de Dios es lo que distingue ¿a quién? Al creyente. El que distingue al hombre, el que distingue al verdadero discípulo, la permanencia de su palabra. La palabra dice: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Se lo dice a sus discípulos. Permanecer en su palabra es leer, es meditar,
es estudiar que la Escritura, meditar en su enseñanza. Permanecer significa es respetar y someterse a ¿qué? A la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos libres, libres para alabar al Señor, libres para obedecerle, libres para obedecer la palabra del Señor. Eso es lo que honra a Dios. Eso es lo que cada creyente, verdaderamente cada creyente, en lo cual su enseñanza, su palabra, tiene que ser reflejada en nosotros para que nosotros seamos sus verdaderamente discípulos. Tiene que haber algo diferente. ¿Sabes qué es algo diferente? Que nosotros somos libres. ¿Pero libres de qué? Libres del pecado, libres de la prisión, libres porque en otro tiempo nuestra vida estaba encerrada, estaba en cautiverio. Pero cuando nos vino el Señor Jesucristo a pagar el precio de nuestra libertad, nosotros entonces somos libres. Y esa libertad nos da el derecho, hermano, de ahora expresar con nuestros labios, con el corazón, esa presencia de Dios. ¿Por qué? Porque permanecer es una actitud, escucha bien, una actitud permanente, no momentánea. Esto no es que si solamente porque si estoy contento y porque estoy feliz, su presencia está en mí. No, esto tiene que ser constante, día tras día, momento a momento, al levantarte, al acostarte, a ir a tu trabajo. Siempre ahí tenemos que nosotros honrar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos, somos sus representantes de Él en esta tierra. Y por eso nosotros cuando creemos en Él, lo hacemos a base, a relación a su palabra. En otras palabras, quiero decirte que el hecho de estar nosotros en la iglesia, glorificamos a Dios todos juntos, todos unánimes, a una misma voz, a una misma palabra, en un mismo sentir. Todos unidos glorificamos a Dios. Y todos unidos, hermanos, hacemos un eco de fuerza, de poder, de glorificación al Señor. ¿Por qué? Porque su palabra lo refleja. Él nos dice aquí en el capítulo 8, le dijo entonces Jesús a los que habían creído en su palabra, en su enseñanza. Pero ahí estaban unos discípulos, allí estaban unos judíos, para los que dejan la palabra del Señor y no la toman como una reflexión, a los que creen que no necesitan estar sometidos a leer la escritura día tras día, sino que solamente y sencillamente cuando ellos lo necesiten. Estos discípulos que estaban ahí con ellos habían entendido que el ser verdaderamente libre significa es cuando uno hace acto delante del Altísimo, que lo hemos aceptado como nuestro único y Rey y Salvador. Pero estudiando la palabra del Señor y viendo aquí en esta enseñanza, veo cómo las señales que siguen a uno como creyente. Número uno es nuestra fe, por supuesto. Fe, porque en la fe podemos nosotros entender que sin fe es imposible adorar a Dios, es imposible acercarnos a Él. Entonces la fe es una de las partes muy esenciales. ¿Por qué? Porque a través de la fe nosotros podemos reconocer que Él es la verdad, que Él es el todo para nosotros. La verdad son las cosas que son, ¿verdad? Y el ser humano no es libre hasta que no conoce realmente su condición.
Uno para ser libre tiene que reconocer que está encadenado. Uno para ser libre tiene que entender que necesitamos del Señor, que necesitamos de su apoyo, que necesitamos de su mano, de su fortaleza. El ser humano siempre va a estar esclavizado. ¿Por qué? Porque Satanás vive siempre engañando a multitudes y nos hace creer a base de mentiras que eso no es verdad, que no necesitamos nosotros glorificar a Dios para ser libres. Eso es lo que el mundo piensa, los que andan perdidos, sin esperanza y sin amor, los que eligen sus propios caminos, los que están hundidos en la mentira, en el engaño de Satanás, dicen, no hay Dios. Vive tu vida mientras puedas vivirla. Gózala. Pero eso es una mentira del diablo. Cuando uno oculta la verdad, ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando uno oculta la verdad, verdaderamente nosotros no podemos ser libres. ¿Por qué? Porque la verdad está oculta. No queremos reflejarlo. No queremos, hermanos, saber que en otro tiempo éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres, pero nos da vergüenza testificar. Nos da vergüenza con el amigo, con el pariente, con el que está en el trabajo. Nos da vergüenza. Entonces ocultamos esa verdadera libertad. Pero si nosotros lo ocultamos, entonces no somos libres, estamos en pecado. Por otro lado, la verdad produce ¿qué? La verdad produce libertad. La verdad produce gozo, la verdad produce emoción, la verdad, hermano, te da un gozo en el corazón. Y estos versos de la palabra del Señor están citados, hermano, en una forma espléndida, en una manera bien preciosa, en una manera que en todos los tiempos y en todas las edades la gente puede entender que si nosotros somos libres, hermano, en toda la facultad de expresión para darle la honra a Dios. La liberación o eh, la verdadera liberación del ser humano se halla, hermano, en el consentimiento de la verdad. Cuando tú entiendes que el ser libre es a base del conocimiento de la palabra del Señor y que esta palabra ha sido revelada a través de la palabra del Señor, a través de la escritura, entonces podemos nosotros entender que somos diferentes y le damos la gloria al Señor. Yo le doy la gloria al Señor como tú también, de que ya no, tú y yo ya no somos esclavos, porque ahora nosotros somos verdaderamente libres. Pero hay quienes rechazan la palabra de Dios y esto es un grave pecado, es un gran error. No, nosotros como hijos, nosotros como pueblo, nosotros como humanos, no tenemos opción de rechazar o aceptar o estudiar o dejar de estudiar, sino que tenemos nosotros que obedecer y hacerlo, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque esto, hermano, nos puede llevar a condenación eterna. Esto no es de que si te gusta o no te gusta. Esto tienes que saber, hermano, que si tú eres libre para adorar a Dios. Eres libre, hermano, para levantar tus manos y glorificar al Señor, libre para elevar una oración en todo momento, en todo lugar, hermano, con manos santas delante del Señor. Pero por otro lado, también, hermano, hay un premio cuando nosotros somos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque la expresión de ser libres, eso es a base a que uno obedece, hermano, los mandamientos divinos, y el conocimiento de toda la verdad trae libertad. Cuando tú conoces a Dios y conoces la escritura, hermano, y conoces lo que la enseñanza nos dice, entonces nosotros, hermanos, reconocemos que somos libres. La verdad no solo se halla en la palabra de Dios, sino que somos, ¿qué? Hermano, libres. Pero libres de qué tú puedes tal vez pensar. Somos libres del ego.
Somos libres de todo lo que nos esclavizaba en otro tiempo, libres de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del vicio, la esclavitud del licor, la esclavitud del cigarrillo, la esclavitud de las drogas, y podemos poner un sinnúmero de muchas cosas, hermano, aleluya. Porque nosotros también somos libres de qué? Libres de juicio, de un juicio venidero, de un juicio que vendrá, mi hermano, si nosotros realmente no aceptamos y no somos libres verdaderamente. Entonces estamos, hermano, en exposición a que podamos nosotros caer en el juicio venidero, pero para condenación. Cuando nosotros somos libres ¿de qué? Del temor. Y también somos libres del pecado que nos ata o que nos ataba en otro tiempo. Ahora somos libres, ¿por qué? Porque adoramos a Dios y porque somos libres en Cristo Jesús. Esta declaración el Señor la expresa en la palabra del Señor. Y nos cita la palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Pero esto es de que cuando tú entiendes y aceptas los primeros pasos de entender de que para ser libre tenemos que entender nosotros que nosotros estamos atados. Porque la persona que va a ser libre es porque esa persona está atado a un vicio, atado al pecado. Pero el Señor les habla entonces a los judíos, a los que habían creído en la palabra. El que permanece en su palabra, conoceréis la verdad. Y esta verdad nos hará libre. Pero mira, mi hermano, cuando nosotros ocultamos la verdad dentro del corazón, entonces no somos libres. Pero también el egoísmo, hermano, nos hace a nosotros cegar y nos hace actuar de diferentes maneras. Le respondieron estos discípulos, pero no los que habían creído en su palabra, sino que los que se enorgullecían ellos de saber que ellos estaban bien y que no necesitaban ser libres. Hoy en día, ¿cuánta gente dice lo mismo? No necesito ir a una iglesia, no necesito confesarme delante del Dios para ser libre, porque yo estoy libre de pecado, mi mente está sana, no le hago mal a nadie, no le hago mal al prójimo, tengo una vida feliz con mis hijos, tengo un buen trabajo, ayudo en muchas veces en acciones caritativas. Qué tan equivocados nosotros estamos. Esto era lo que precisamente pensaban los judíos que estaban en él, porque le respondieron a Jesús. Libres nosotros, si linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo queda en casa para siempre. Consideremos por un instante, hermano, el problema hoy en día del mundo, de este mundo moderno, hoy en el siglo XXI en el cual nosotros estamos viviendo. Y no de extrañar, hermano, que hoy en día muchos en este instante han muerto o están muriendo. Y muchos en este instante, a través de toda la historia de todo el mundo, muchos están intentando que quitarse la vida. Puede ser algo extraño para ti, pero hay gente que está tratando de hacerlo, de suicidarse, de quitarse la vida. Es difícil de entender, eso es una realidad, hermano, cómo una persona sin Cristo puede llegar a esos términos. Lo dije bien, una persona sin Cristo puede llegar a esos términos de terminar con su vida, porque todo ya está acabado. ¿Por qué? Porque no pueden enfrentar los problemas que está viviendo. Cada día millares tratan, escucha bien, tratan de qué, de quitarse la vida. Y esto tiene que ver con el problema de la esclavitud. Y este problema de la esclavitud, hermano, nace o está en el corazón.
Vamos a ver, hermano, entonces unas características que tal vez tú no puedas, hermano, imaginarte, pero que es características del pecado, o sea, del pecado y de la esclavitud. ¿Por qué? Cuando uno se enorgullece de su pasado, es decir, que dice, yo nunca hice cosas malas, ¿por qué yo tengo que ser libre? Esta actitud es, hermano, una actitud de un esclavo espiritualmente, moralmente, humanamente. Los judíos se vanagloriaban. Ellos decían, linaje de Abraham somos. En otras palabras, venimos de Abraham. Jesucristo les acaba de decir que ellos eran esclavos, pero ellos no querían aceptar su realidad y por lo consiguiente, hermano, apelaban a su pasado. ¿Y cuál era ese pasado? Todo individuo, humanamente hablando, trata de justificarse, que su vida pasada era bien y que han vivido ellos siempre bien, que no necesitan justificarse delante de nadie. Pero su conducta era mala. Ellos trataban de tapar su conciencia manchada, disimular que esa libertad no existía. Querían justificarse, pero ellos realmente estaban caminando en la oscuridad. Y esto la palabra de Dios nos hace a nosotros referencia al pasado, a nuestros antepasados, es decir, a la religión que nuestros padres tenían en el tiempo de atrás, porque eso es lo que los judíos le estaban diciendo. Linaje de Abraham somos. Pero realmente ellos estaban demostrando que eran esclavos al pecado espiritual. Ellos se querían justificar sus caminos, pero estaban tan lejos de Dios. Estos hombres que estaban expresando, ¿de qué vamos a ser libres? Pero eran ellos unos esclavos cegados, que realmente no podían comprender su ceguera espiritual, porque ellos decían, no somos nosotros esclavos, no necesitamos ser libres porque nosotros somos linaje de Abraham. Ellos estaban convencidos, mi hermano, de que su egoísmo y no podían entender la palabra. ¿Quién se los estaba diciendo? Que era el mismo Hijo de Dios, porque él les había dicho, todo aquel que permanece en mi palabra son mis discípulos. Todo aquel que es fiel, el que ama a Cristo es libre. Pero estos judíos estaban desafiando al Creador. Tenían, hermano, el desafío de desafiar al Dios Todopoderoso. Y decían, ¿cómo dices tú que voy a ser libre? Hoy en día hay personas cultas, hay personas serias, hay personas benevolentes, hay personas, hermano, que entre comillas creen ser de buen corazón, que desafían a Dios, pero niegan y rechazan su palabra. No es solamente, hermano, leer y recitar la palabra, sino que es realmente vivir su palabra, estar en su palabra. Si mi palabra permanece en ustedes, seréis mis discípulos y seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque una actitud de agradecimiento, vamos nosotros a reflejar lo que somos verdaderamente libres. Y el libre justifica. El libre alaba a Dios. El libre, hermano, no tiene vergüenza de alabar a Dios. Jesús entonces les explica, hermano, acerca de esta esclavitud, que se refiere acerca, hermano, de que es la esclavitud es la que nos encierra en nuestros pecados. Muy bien. Ahora bien, mire bien. La palabra del Señor nos llama a nosotros
que si nosotros somos libres, somos libres. ¿Cómo nosotros podemos declararnos que somos libres? ¿Cómo tú vas a declarar que tú eres libre si el que gobierna tu vida no es Jesucristo? ¿Cómo puedes tú declarar que eres libre si el que gobierna tu vida es el mundo? Y si gobierna tu vida Jesucristo, entonces tú y yo podemos declarar que somos libres. ¿Cómo nosotros podemos decir que somos libres? ¿Libres de qué? De los deleites, hermano, que hacemos nosotros del pecado. Cuando nosotros dejamos todas esas cosas, entonces nosotros somos verdaderamente libres. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. De la abundancia del corazón habla el hombre. De la abundancia del corazón expresa gratitud. De la abundancia del corazón expresa verdaderamente libres, libres en Cristo. Y cuando uno es libre, adora a Dios. Cuando uno es libre, hermano, levanta sus manos en todo tiempo, sin temer, ni tener temor a ser rechazado de su presencia, porque Él está en nosotros. Esta es una advertencia, hermano, para la humanidad. Para todo aquel realmente, hermano, que oculta la verdad, realmente no es libre. Cuando nosotros somos libres en Cristo, entonces dice, hermano, que somos diferentes. ¿Diferente qué? Es de que nosotros entonces adoramos y somos verdaderamente libres en Cristo. El ser humano siempre busca su propia libertad. Busca su libertad en qué? En hacer lo que le venga en mente. Libertad en la política, libertad moral, libertad económica. Busca la libertad, hermano, que él busca, que ofrece el mundo, pero no busca la libertad que ofrece Jesucristo. Yo he venido para darles vida. ¿Vida a quién? A los muertos. Hablando en sentido espiritual, nosotros éramos muertos espirituales porque no valíamos nada. Nadie iba a pagar un centavo por nuestra vida porque éramos esclavos del pecado. Alguien, hermanos, nos tenía sometidos, que era el enemigo. Pero Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino a pagar el precio de la libertad. Cuando nosotros entendemos que estamos, hermanos, sumidos en el pecado, eso significa estar esclavizado. Pero para ser libre, entonces nosotros tenemos que, hermano, darle la gloria a Dios en todo tiempo. Cristo siempre nos libera de una manera u otra, hermano. A cada ser humano nos da completa libertad. Nos quita ¿qué? El sentido de la culpa. Nos quita el sentido, hermano, de las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo nos hace libres, rompe las cadenas del pecado a través de su Espíritu Santo. La sangre de Cristo, hermano, nos hizo libres. El cuerpo, hermano, de Cristo es libre, libre de la condenación del pecado, hermano, aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros somos verdaderamente libres para alabar a Dios. Hoy quiero decirte que si no has vivido en completa libertad, es porque sabes que estás ocultando la verdad dentro de tu corazón, y la verdad no te hace libre. No trates de jugar. No trates, hermano, de ocultarte. Visita, amigo, que estás al alcance de este video. No tratemos de engañarnos, porque Él no puede ser burlado. Él todo lo ve, Él todo lo divisa, Él todo lo siente. Él está con nosotros.
Cuando nosotros tenemos libertad en Cristo, entonces tenemos libertad para vivir en qué? En santidad. Cuando nosotros vivimos a los pies del Maestro, vivimos para obedecer a Dios, para vivir una vida, hermano, limpia en comunión, para vivir con Él, para nosotros poder disfrutarla. Hoy en este momento, si no estás completamente libre, porque tu conciencia te acusa, has tenido pensamientos de suicidio, pensamientos de dejar tu hogar, pensamientos de dejar a tus padres, pensamientos de dejar a tu esposa, pensamientos de dejar a tus hijos, de irte lejos. Esas son acechanzas del enemigo. Pero cuando Cristo viene al corazón, Él rompe toda cadena dentro del corazón y nos hace libres. Si este es tu caso, no te sientas mal, porque solamente tú lo sabes y el Señor lo sabe. No necesitas saber lo que está a tu lado. Solamente tienes que aceptarlo dentro de tu corazón que has hecho lo incorrecto, pero quieres volver a Él. Quieres salir de la esclavitud que te envicia, del pecado, de las malas vivencias, de los actos pecaminosos que estás haciendo, de las malas palabras que actúan cada día en tu corazón, que siempre está ese pensamiento de suicidio, de maldad, de hacer, hermano, mal a alguien. Hoy es el momento para que digas, Señor, te doy el privilegio de que entres a mi corazón y que rompes toda cadena del enemigo que está atando mi vida. Yo no quiero permanecer en la oscuridad, sino que quiero ser libre. Si tú lo haces, si tú lo aceptas, entonces la palabra, hermano, vivirá en ti, porque todo aquel que permanece, su palabra en él permanece en ti y tú permaneces en él. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Libre significa, hermano, de que somos libres para adorarle a Dios con todo nuestro corazón. Ahí donde tú te encuentras, te invito a que cierres tus ojitos. Tal vez tú digas, yo no necesito libertad porque estoy bien. Esos mismos judíos estaban reflejando lo contrario y decían, ¿de qué vamos a ser libres si nosotros somos linajes de Abraham? Y tal vez pueda estar escuchándome una persona que diga, entonces, ¿de qué yo voy a ser libre? Si yo vengo de una descendencia de pastores, mi abuelo fue pastor, mi papá fue pastor, tengo hermanos pastores, vaya, eso no va conmigo. Vengo del linaje de predicadores, de levanta iglesia, vengo del linaje de evangelistas. No, mi hermano, eso no sirve. Cuando nosotros somos libres del egoísmo, somos libres de la mentira, somos libres de todo el engaño de Satanás. La verdad nos hará libre. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre, libre para adorarle. Mi amado hermano, mi hermana visita, mi amado amigo que estás escuchando este video, que esta palabra, hermano, haga eco en tu corazón. Gracias porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de poder. Buen Padre Dios, te damos gracias, Señor mío, por esta enseñanza y por esta palabra. Te pedimos, Señor, que lleves a cada uno de nosotros esa abundancia de libertad en nuestras vidas. Si hay una mente cautiva por el enemigo, mi Dios, en este instante te pedimos que a través de tu poder, mi Dios, hagas algo precioso en su corazón, ahora y para siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, que el Señor te bendiga y esperamos nuevamente estar en otra reflexión muy pronto. Así que el Señor te bendiga, Dios te guarde.